Ocho personas decían centro. ¿Quién está hablando? Supuestamente en una semana tengo que curar, no. Luego yo también tenía. Diferencia, no, pues mucho. Empezando todavía. ¿Cuándo más? También déjame puedo poner pausa. Pero pon nomás los libros, también estamos jugando el gobierno, sabemos lo que quiere hacer. Y bueno, nosotros hemos tenido un enviado, la prensa sabe, hace semanas atrás, que ha sido en la ciudad de Cochabamba, directamente y que ya nosotros cansados de mandar cartas, cansados de no escuchar respuestas. ¿Por qué? Por eso. Gracias. Ahora que se te quede. Quiero de cada pregunta sacarle para los exámenes. Sí, hay exámenes de eso, viejo. Hay que buscar los PDFs. He visto por ahí, el año pasado creo que he visto. O de un examen habré visto, no me acuerdo. Tenía mi otro celular, pues, pero ya no tengo mi otro celular. Me mandó la ubicación. Es que ya no aguantaba, viejo. Feo se la habías visto. Ya no aguanto, ya no aguanto. ¿Cómo aguanto más? Todo desinstalaba ahí. Me daba pena, viejo. Ya me da cuenta que muy exigente me he vuelto por las máquinas. Debes decir, me hubiera tenido tu Sí, a mí casa me escribir. aguanta. Colegas, sus micrófonos están Ay, no sé, encendidos. hubiéramos escrito y hubiéramos ordenado todo para irnos directo mañana. Uy, ¿por qué no piensas? Mala eres, Milka. Siempre te gusta hacerme un lado de tus proyectos. 108, licencia. Ah, eh, dame un ratito, justamente estoy en eso. Colegas, sus micrófonos están encendidos. No sé si ¿Por qué? ¿Recién? No sé, no, yo la verdad mucho no he escuchado, pero sí sé que muchos lo aman. Dice, tu micrófono está encendido. Entonces, pueden llevarme una platita, 150. Ah, antes de llegar a los ingenieros. Enfermos isquémicos, angina en diagnóstico clínico laboratorial de disfunción ventricular. Enfermos químicos, angina con diagnóstico clínico laboratorial de disfunción ventricular. Enfermos con isquemia o angina con laboratorio de disfunción ventricular. Paciente con riesgo coronario. Sus micrófonos, colegas, se escucha todo. Pasan la de ahí. Con riesgo coronario por circunstancias con riesgo coronario por a la Maya darle comida. Paciente con riesgo coronario. No se apaguen por la Hola, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? el meningococo es más frecuente en etapa antes se ha visto que es hasta 80. No, hay lejos, ¿sí? pero ya no. Micrófonos.
Hola, buenas noches a todos. Vamos a empezar la siguiente clase de pediatría. Están silenciando todos, pero de todas formas les pido que los que vayan ingresando, que por favor apaguen sus micrófonos. Muy bien, bueno, pues buenas noches a todos. Hoy vamos a tocar dos temas que son muy frecuentes en el área pediátrica, síndrome nefrótico, y después vamos a hablar de shock en pediatría. Bueno, vamos a empezar hablando primero acerca del síndrome nefrótico. Prácticamente la definición se basa en la afección renal que tiene este síndrome, que es a nivel glomerular. Es una enfermedad glomerular que se caracteriza por proteinuria en rango nefrótico o proteinuria masiva. ¿Cómo nosotros catalogamos? ¿Cómo nosotros catalogamos a una proteinuria en rango nefrótico? Cuando existe más de 3.5 gramos en 24 horas o cuando el cociente proteínas creatinina está mayor a 2. Esto generalmente cuando nosotros pedimos un estudio de que se llama relación proteína y creatinina en orina. Si este valor nos indica mayor a 2, también está en un rango nefrótico. Y esto corresponde a la definición del síndrome nefrótico. Sin embargo, como es un síndrome, tiene que tener características clínicas. Y dentro de estas características clínicas está una triada. Esa triada es hipoalbuminemia, debido a que pues, está eliminando proteínas por por la parte renal. Entonces, existe hipoalbuminemia menos de 2.5 gramos decilitro. Se acompaña de edema, más adelante vamos a ver las hipótesis descritas, e hiperlipidemia, que también tiene que ser mayor a 200 miligramos decilitro. Entonces, esta es la triada del síndrome nefrótico: hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia. Hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia. ¿Cuáles son las causas? Primero se dice que en cuanto a la epidemiología,
1 a 3 casos por 100.000 niños se presenta como incidencia de este síndrome. Y las causas, hay un montón de causas que pueden ocasionar el síndrome nefrótico o esta ser la primera presentación de cualquier tipo de enfermedad. Existen causas que se subdividen en primarias y secundarias, ¿no? Las primarias generalmente nos referimos al síndrome nefrótico idiopático, que no encontramos un detonante o una causa o una enfermedad relacionada, y secundaria también existe. En todo este cuadro vemos gran cantidad de enfermedades que se pueden manifestar con síndrome nefrótico e incluso enfermedades infecciosas, administración de fármacos, también trastornos inmunológicos, dentro de ellos, pues, el lupus eritematoso sistémico es uno de los más característicos, neoplasias, aquellos que están asociados a cáncer, como el tumor de Wilms, leucemias, linfomas, otros síndromes o proteinurias, que también están relacionadas a síndromes congénitos. Entonces, existe muchas enfermedades que se pueden presentar con síndrome nefrótico y aquel síndrome nefrótico que no tiene una enfermedad o una causa subyacente, pues se denomina síndrome nefrótico idiopático. Entonces, hablábamos de la clasificación primario y secundario. En el síndrome nefrótico primario corresponde al síndrome nefrótico idiopático, genético y congénito. Dentro de estos se dividen en 4: enfermedades de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, glomerulonefritis membrano proliferativa y nefropatía membranosa y proliferación mesangial difusa. Entonces, todo depende a qué nivel del glomérulo va a afectar y por lo cual nosotros vamos a subclasificarlo en cualquiera de estos 4 tipos. En caso de las enfermedades, perdón, en caso del síndrome nefrótico secundario, habíamos mencionado, nuevamente repetimos, se deben o están asociadas a otro tipo de enfermedades, infecciosas, enfermedades sistémicas, fármacos, trastornos inmunológicos, o neoplasias, entre otros. Entonces, tenemos acá el síndrome nefrótico, habíamos subdividido al síndrome nefrótico de acuerdo a la afección, a qué nivel del glomérulo, y de acuerdo a las características demográficas, pues se pueden presentar distintas edades. Por ejemplo, el síndrome nefrótico de cambios mínimos se presenta de 2 a 6 años y pocas veces también en los adultos. Predomina en el sexo masculino. Al contrario, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, también dentro de los 2 a 10 años, en los adultos, y también predomina en el sexo masculino. Me dan un tiempito, por favor, voy a silenciar. Muy bien. Y bueno, la nefropatía membranosa, si se dan cuenta, se presenta ya en la etapa más adulta, 40, 50 años, y también predomina en varón. Dentro de las manifestaciones clínicas existen distintas presentaciones que se acompañan no solo de proteinuria, sino también de hematuria, hipertensión. Muchas veces los encontramos en una etapa más tardía, esto es la progresión a enfermedad renal crónica, y todo depende de qué características tenga o en qué lugar esté afectado acerca del glomérulo. Ahora, en cuanto a las enfermedades renales que se presentan como síndrome nefrótico, también tenemos otros según la subdivisión, ¿no? De los 4 tipos que hemos mencionado. Muchas veces se asocian a alteraciones genéticas, como por ejemplo en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, pero por ejemplo en la nefropatía membranosa o la glomerulonefritis membrano proliferativa no se asocia a un defecto genético. Pruebas complementarias se pueden solicitar muchas pueden estar alteradas, más adelante también vamos a ver, y la biopsia renal nos ayuda un poco a esclarecer, nos da luces de a dónde nos dirigimos y cuál es la afección en el riñón que provoca toda la clínica que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa o por qué el riñón empieza a excretar proteínas? Lo que pasa es que va a existir un aumento de la permeabilidad capilar, glomerular, lo que produce que
existe una proteinuria masiva. Al existir una proteinuria masiva, es decir, está botando muchas proteínas, por lo tanto, en la sangre a nivel sérico va a disminuir estas proteínas, principalmente la albúmina. Entonces se caracteriza también por hipoalbuminemia. Una proteinuria masiva e hipoalbuminemia. Entonces, ¿cuál es la característica principal del glomérulo o de la anatomía del riñón en donde se presenta la filtración glomerular o la excreción de proteínas? Es a nivel de los podocitos. Los podocitos o procesos podocitarios son los responsables de controlar la filtración de proteínas. Entonces, cuando existe una pérdida de los procesos podocitarios, existe una proteinuria masiva. También existe afección o tiene mucha relación con el trastorno del complejo del sistema inmunitario, es decir, esta afección puede estar relacionada con alteraciones en la inmunidad que está mediada por células T. También participa la vía del complemento, de pérdida por la orina del factor C3b, del complemento opsoninas, inmunoglobulinas, dado a que existe también la hipoalbuminemia, donde se transporta también las gamaglobulinas y algunos otros fármacos, perdón, y todo esto corresponde a la patogenia, ¿no? En realidad, para poder controlar todo esto, nosotros necesitamos fármacos para el tratamiento. Entonces, habíamos dicho que la característica principal del glomérulo y de la parte de la filtración o de la excreción de proteínas es el podocito. ¿Qué es el podocito? Es una célula epitelial que está localizada al exterior de la saca capilar glomerular. Entonces, estos podocitos están conectados entre sí por hendiduras diafragmáticas. ¿Cuál es su función? La función es, primero, el sostén estructural de la saca capilar, barrera de filtración glomerular de proteínas, lo mismo, ¿no? Ellos dicen quién sale, quién entra, cuántas proteínas se botan, cuántas no. Una síntesis y reparación de la membrana basal glomerular. Entonces, prácticamente esta es una característica principal en el glomérulo, que la alteración de cualquier tipo en el podocito va a provocar pérdida de proteínas y por lo tanto toda la sintomatología del síndrome nefrótico. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, en una forma ya funcional, existe un filtro pasivo de proteínas y si esto se altera, va a existir la excreción de proteínas y algunas proteínas de señalización, como la nefrina, podocina, alfa-actinina 4, CD2AP, todo esto puede excretarse y al excretarse va a producir la hipoalbuminemia y por ende las alteraciones a nivel de la presión oncótica en el organismo. Muchas veces, como habíamos mencionado, en el síndrome nefrótico primario existe el síndrome nefrótico idiopático, que prácticamente representa el 90% de todos los niños que presentan síndrome nefrótico. Esto puede ser debido a agresiones inmunitarias como también las no inmunitarias. Nuevamente, la patogenia se basa en el borramiento de los procesos podocitarios, entonces hay una disminución de estos podocitos que funcionan bien y la alteración de lo que habíamos mencionado, la hendidura diafragmática, lo que correlaciona y lo que posteriormente se presenta como pérdida de proteínas a través de la pared capilar glomerular en el espacio urinario. Entonces, si ya sabemos que el podocito es la característica principal y alguna alteración en este sistema hace de que exista mucha proteinuria, tenemos entonces dos hipótesis. El síndrome nefrótico se basa en dos hipótesis, la hipótesis de la hipovolemia y de la hipervolemia. Esto va a manifestarse con edema a nivel sistémico. ¿Qué es lo que pasa? La hipótesis de la hipovolemia significa que ya que el podocito se arruina, existe mucha excreción de proteínas, entonces va a existir proteinuria en rango nefrótico, es decir, gran cantidad de proteinuria masiva, excreción de proteínas por la orina.
Por lo tanto, va a disminuir la concentración de las proteínas plasmáticas. Entonces, a nivel sérico va a disminuir la concentración de estas proteínas que representan la presión oncótica. Entonces, al disminuir la presión, perdón, la concentración de proteínas, también disminuye la presión oncótica intravascular. ¿Y qué es lo que pasa? Va a haber fuga al tercer espacio, ¿no? Al espacio intersticial. Y lo que se representa clínicamente como edema. Esta es la hipótesis de hipovolemia. Entonces tenemos que disminuye la presión oncótica, por lo tanto, disminuye el volumen, ¿no? El volumen sanguíneo, y esta es hipótesis de hipovolemia. La hipótesis de la hipervolemia, ¿qué es lo que pasa? Existe una retención de sodio primario, es lo primero que se presenta. Por lo tanto, si se retiene sodio, va a haber expansión de la volemia, es decir, el sodio va a atraer mucho contenido de agua al espacio intravascular, y el hecho de existir tanto contenido de volemia hace que exista una fuga del exceso que se tiene al intersticio también, y esto también se representa con edema. Entonces, en ambas situaciones existen estas dos hipótesis, pero ambas se pueden presentar con edema y son parte del síndrome nefrótico. En este caso, y en caso que los pacientes se presenten con edema, el tratamiento es reducción gradual del edema, dependiendo de la hipótesis con la que se presente el paciente. Administración prudente de diuréticos, justo porque si nosotros tenemos un niño que por las características asumimos que tiene una hipovolemia, si nosotros le administramos diuréticos, obviamente vamos a disminuir mucho más el contenido intravascular y podemos provocar mucha más lesión que ayudarle. Entonces, en caso de hipervolemia, de repente sí nos puede ayudar el diurético. Existe, bueno, dentro del tratamiento, la restricción de sodio también, por más que todo por la hipótesis de la hipervolemia, y la administración también de albúmina o de proteínas que muchas veces le llamamos como oncodiuresis. Eh, Además de la proteinuria que tiene y por ende que causa el edema generalizado, entonces también tenemos que existe otra característica clínica que es la hiperlipidemia, lipemia. ¿Qué es lo que pasa? Va a haber una alteración en el perfil lipídico, es decir, colesterol, triglicéridos, VLDL y LDL se van a incrementar. Esto es debido a que la hipoalbuminemia va a estimular la síntesis de proteínas y más que todo de las lipoproteínas, y va a reducir el catabolismo de los lípidos. Por lo tanto, va a incrementar la síntesis de los lípidos y disminuye su catabolismo, lo que condiciona que nosotros en los estudios que le pidamos veamos aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, y esto es parte también de la clínica del síndrome nefrótico. Ahora, en el estado de un paciente con síndrome nefrótico, prácticamente puede existir muchas infecciones. ¿Por qué? Habíamos mencionado que va a haber una alteración en el sistema inmunitario, es decir, además de la pérdida de proteínas, dentro de las pérdidas de proteínas también se pierden las inmunoglobulinas. Entonces, al perderse las inmunoglobulinas, va a haber hipogammaglobulinemia. Esto es como una disminución de las inmunoglobulinas que participan en la respuesta del sistema inmune frente a cualquier tipo de agresión, más que todo cualquier tipo de infección. Por lo tanto, estos pacientes son más propensos a estar o a tener infecciones, ¿no? También existen defectos del complemento, más que todo dentro de las tres vías que habíamos mencionado, pero la vía alterna y el complemento C3, C5 también va a estar alterado. Entonces, estos pacientes pueden presentar infecciones, son como unos pacientes inmunosuprimidos, pueden presentar infecciones como celulitis, peritonitis bacteriana espontánea, que se da muchas veces en los pacientes con síndrome nefrótico, y hasta algunos pacientes ingresan a quirófano pensando que es una peritonitis secundaria, una apendicitis, como siempre, pero no, es una peritonitis bacteriana espontánea, o una bacteremia que puede presentarse por toda la alteración del sistema inmune y porque se ve truncada la respuesta. Otra de las condiciones que tiene el síndrome nefrótico es la hipercoagulabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Además de esta pérdida de proteínas, de incremento de los lípidos a nivel sérico, existe también éstasis vascular.
Esto lo que pasa es que van a incrementar la producción de fibrinógeno. El fibrinógeno actúa en la vía de coagulación. También incrementa mucho las plaquetas. Por eso es normal que un paciente con síndrome nefrótico tenga trombocitosis. Entonces, al incrementar las plaquetas, también va a haber mucha agregación plaquetaria y van a participar en un sistema de hipercoagulabilidad y va a haber cambios en los factores de coagulación. Cualquier cambio, tanto en el fibrinógeno como en las plaquetas, significa alteración en el sistema de coagulación. Generalmente los pacientes que tienen este riesgo es en un porcentaje muy bajo, ¿no? De 2 a 5%, pero existe y es necesario ir controlando cualquier tipo de alteración de la coagulación. Ahora, nuevamente, sabemos, en el síndrome nefrótico idiopático, si bien representa el 90% de los pacientes, pues se trata de una enfermedad glomerular primaria que no es específica y no está relacionado a ningún proceso ni infeccioso, ni en fármacos, ni otras enfermedades. Y mencionamos, dentro de los tipos histológicos después de realizar la biopsia renal, se clasifican en enfermedad de cambios mínimos, proliferación mesangial, glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefropatía membranosa y la glomerulosclerosis membrana proliferativa. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en general de todo el síndrome nefrótico en los niños? Primero, de que predomina en el sexo masculino, ¿no? Es más frecuente en niños. La edad de presentación es de 2 a 6 años, aunque depende, ¿no?, de la afección que habíamos visto y según la clasificación. No es tan frecuente en adolescentes, a menos que se trate de otra alteración o asociado a otras enfermedades. Predomina en los niños, como habíamos dicho, 2 a 1, el predominio, y se presenta 85 a 90% en menores de 6 años. Por eso se dice que no está en adolescentes. La clínica es una edema en región periocular, como se ve aquí en la foto, y en las extremidades inferiores. Pueden presentarse niños con ascitis, derrame pleural, edema en órganos genitales y también una de las características es que no hay ausencia de hematuria macroscópica o hipertensión arterial. A esto se asocia además otros síntomas como anorexia, irritabilidad, dolor abdominal o pueden presentarse con deposiciones líquidas. Prácticamente la característica principal o la sintomatología principal de los niños con síndrome nefrótico es el edema. Para nosotros también ver otros diagnósticos diferenciales, primero tenemos que ver si es que estos pacientes tienen, si es menor de un año. Generalmente los pacientes con menores de un año sí pueden presentar síndrome nefrótico, pero puede ser más congénito, ¿no? O primario. Tiene hipertensión arterial o hematuria, y ya estaríamos hablando no solo de nefrótico, sino también de un síndrome nefrótico nefrítico que hay que orientar ya a otros diagnósticos diferenciales. Existe también edema pulmonar, pero que esto puede ser también por la hipoalbuminemia o a veces por la administración de albúmina que puede provocar una oncodiuresis, puede provocar también otro tipo de reacciones adversas, o si existe otro tipo de alteraciones o de síntomas acompañados como artritis, exantema, anemia, que nos orientan también a otro tipo de enfermedades. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Primero que dentro de la definición habíamos dicho que la relación proteína-creatinina tiene que ser mayor a 2. Eso se define como un rango nefrótico, o la presencia de proteínas más de 3.5 gramos en 24 horas. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una recolección en 24 horas de una proteinuria, es decir, recolectamos de cierta hora, en 24 horas recolectamos toda la orina que presenta el paciente y se hace el estudio y se cuenta todas las proteínas. Si este paciente tiene más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora de proteínas, entonces este es un rango nefrótico, ¿no? Lo normal sería que tenga menos de 4. Si tiene más de 40 es un rango nefrótico. Que la albúmina esté menos de 2.5 gramos de decilitro, que habíamos mencionado, también es característica parte también de la triada del síndrome nefrótico. El examen físico, tenemos que ver, ¿no?, cómo está realmente la presencia de los edemas, si existe datos de infección, la presión arterial, si tiene también otros extrarrenales para nosotros poder orientar al diagnóstico. A esto se añade los exámenes de laboratorio que nosotros solicitamos. Como habíamos visto, hemograma, PCR. ¿Por qué? Porque en el hemograma lo que vamos a encontrar es trombocitosis, que nosotros buscamos síndrome nefrótico. La PCR puede estar incrementada porque de hecho estos pacientes habíamos visto que son muy propensos
infecciones. La función renal se puede ver alterada, los lípidos, el colesterol, triglicéridos van a estar incrementados, la función tiroidea también es importante, el coagulograma, porque habíamos dicho, estos pacientes cursan con hipercoagulabilidad, y las inmunoglobulinas van a estar disminuidas, y el estudio genético que va a ser depende de la edad de presentación, para nosotros orientar a tal vez algún defecto genético que ocasione el síndrome nefrótico más que todos los. Dentro de los estudios de imagen, la radiografía de tórax, muchos niños con síndrome nefrótico se presentan con derrame pleural, la ecografía renal, la ecografía abdominal también, ¿no? En la búsqueda de acides. Teniendo en cuenta que ya diagnosticamos a un paciente con síndrome nefrótico y también teniendo en cuenta cuál va a ser la asociación, si va a ser primario, congénito, genético, o si va a estar asociado a otro tipo de enfermedades o fármacos o infecciones. Entonces, el tratamiento inicial va a ser el síndrome nefrótico. Con edema leve o moderada, primero podemos tratarlo de manera ambulatoria y o de repente puede mantenerse hospitalizado en un periodo corto. El inicio del corticoide. El corticoide es uno de los tratamientos bases para el síndrome nefrótico. Más adelante vamos a ver la dosis y cómo le damos. Pero muchas veces los pacientes con síndrome nefrótico con edema leve o moderado, se dice que no requiere biopsia renal al inicio, ¿no? Y en estos pacientes tenemos que priorizar, incluso antes de administrar el corticoide, las vacunas. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a realizar la biopsia o sugerir la biopsia renal? En los pacientes que sean menores de 1 año o mayores de 12 años, cuando tengan hematuria macroscópica, hipertensión arterial, cuando ya la tasa de filtrado glomerular disminuye, entren en insuficiencia renal o cuando existe hipocomplementemia. Ahora, hablamos de los corticoides, que son uno de los pilares del tratamiento. Estos corticoides son, dentro de los corticoides, pues, existen desde la metilprednisolona, la prednisolona y la prednisona. La prednisona es la que está escrita en el libro, que nos indica una dosis plena, se llama 2 miligramos kilo día o 60 miligramos metro cuadrado día por 4 a 6 semanas, una dosis máxima de 60 miligramos día. Y esto lo podemos ir reduciendo poco a poco a 1.5 miligramos kilo día, en 40 miligramos metro cuadrado día, que es más o menos el equivalente, días alternos, y lo vamos a ir retirando entre las 8 semanas a 5 meses. Todo depende de la clínica, del esquema y de cuál sea la causa. Muchas veces hay pacientes que responden, otros que no responden, otros que apenas le quitas el corticoide y ya nuevamente presenta proteinúrica. Entonces existen definiciones para los tratamientos con los corticoides. Dentro de estas definiciones está respuesta, remisión, recaída frecuente, corticodependencia y corticoresistencia. Cuando existe respuesta al corticoide, quiere decir que hay una remisión en las primeras 4 semanas de tratamiento. ¿Por qué? No vamos a tener un solución. Su termo tengo que lavar su boca. Está. Prendida. Así es, Diego, ¿puedes apagar tu micrófono? Muy bien. Entonces, cuando existe respuesta, ¿qué quiere decir? Que con los corticoides va remitiendo en las primeras 4 semanas de tratamiento. Respuesta. Remisión significa que después del tratamiento tú le haces una relación proteína-creatinina en la primera orina y está menos de 0.2. Entonces, menos de 0.2 o menos de una cruz de proteína en la tira reactiva, en unos 3 días consecutivos hablamos de remisión del síndrome nefrótico. Cuando existe recaída, de repente ya remite, está todo bien, sin embargo, nuevamente llega con edemas, nuevamente se hace un examen de orina, presenta proteínas, entonces eso se llama recaída. Cuando existe nuevamente mayor a 0.2 o mayor a 2 cruces en la tira reactiva de la relación proteína-creatinina, igual en 3 días consecutivos, eso es recaída. Recaída frecuente es 2 o más recaídas en los primeros 6 meses después del tratamiento o 4 recaídas en 1 año. Eso es una recaída frecuente. Entonces, esas son las definiciones. Ahora, muchas veces, muchos pacientes se les da el tratamiento con los corticoides. Puede existir una recaída cuando empezamos a disminuir
los corticoides nuevamente se dematizan. O dentro de las 2 semanas de que se suspende el tratamiento y se dematizan, botan proteínas otra vez, eso se llama corticodependencia, dependen mucho de los corticoides. Y también existe otro que es corticoresistencia, que realmente, a pesar de los corticoides, no existe ninguna respuesta resistencia a los corticoides o corticoresistencia. Estas definiciones tienen que saberlas y manejarlas ya de repente para el síndrome nefrótico o ingrese en cualquier pregunta del examen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Primero, tratar las complicaciones agudas y el objetivo es la remisión del cuadro, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Muchas veces tenemos que estar bien pendientes o de prevenir las recaídas o cualquier otra complicación secundaria, tanto a la enfermedad y tanto al tratamiento. Sabemos que los corticoides tienen muchas reacciones adversas, entonces dentro de las reacciones adversas está también el incremento de peso, la alteración en el metabolismo del calcio, D, etcétera. Entonces también puede tener reacciones adversas al tratamiento que tenemos que estar pendientes. ¿Qué pasa en un síndrome nefrótico grave? En un síndrome nefrótico grave, obviamente cuando viene con un edema o que provoca dificultad respiratoria, mucho derrame pleural, etcétera, hay que hospitalizarlo. La hospitalización, dentro de la hospitalización tenemos que restringir el contenido de sodio a menos de 1.5 gramos al día, restringir los líquidos. Ahora depende mucho los líquidos de cuál sea nuestra hipótesis. Recuerden que hemos hablado de la hipovolemia y de la hipervolemia. Administrar diuréticos que cuando sea necesario. Ahora, muchas veces en la hipótesis de la hipovolemia, obviamente una oncodiuresis o la administración de albúmina más furosemida puede sernos de utilidad en el tratamiento de estos pacientes. La albúmina se administra, la que tenemos al 25%, depende, ¿no? Del 5%, depende a lo que tenemos, pero la dosis es 0.5 a 1 gramo por kilo de peso. Esto acompañado de un diurético, porque obviamente le metemos muchas proteínas. Estas proteínas van a hacer que la presión oncótica intravascular incremente, se va a jalar líquido del espacio extravascular, jala líquido, pero ese líquido también tiene que excretarse, porque si no le provocaríamos una hipervolemia y por eso se utiliza el diurético. El diurético, furosemida, 1 o 2 miligramos kilodosis. En caso de los pacientes que presenten dislipidemia, disminuimos las calorías a menos del 30%, también las grasas saturadas. Nuestro objetivo es que el colesterol esté menos de 300 miligramos al día. En caso de que tengamos infecciones, primero tenemos que ver cuál infección que vamos a tratar, ¿no? Habíamos mencionado la celulitis, peritonitis o la bacteremia, que son complicaciones infecciosas del síndrome nefrótico. Generalmente en estos pacientes tenemos que realizar todo el abordaje como en cualquier paciente infectado, inmunosuprimido infectado. Entonces, realizar muestras de hemograma, PCR, procalcitonina, lo que tengamos, cultivos, ya sea de la celulitis, de la peritonitis o hemocultivos en caso de bacteremia, y tenemos que cubrir con antibióticos aquellos gérmenes que están presentes de manera más común en este tipo de pacientes. El neumococo es uno de los gérmenes más frecuentes que son detonantes de infección en estos pacientes y los gram negativos. Por lo tanto, también en caso de que sospechemos de infección, tenemos que cubrir con un antibiótico con unas cefalosporinas de tercera generación que tiene amplio espectro. En caso de que existe trombosis, primero tenemos que saber dónde, ¿no? Ya sea con una ecografía Doppler o una tomografía, una angiotomografía, confirmar con un estudio magnético y podemos administrar warfarina o heparina de bajo peso molecular, en este caso la enoxaparina. Obesidad y crecimiento, ¿qué es lo que pasa? Habíamos mencionado las reacciones adversas de los corticoides, una de ellas es incremento del índice de masa corporal, por lo tanto estos pacientes pueden llegar a tener sobrepeso. Entonces, además de la hiperlipidemia que presentan, la dieta es muy importante en estos pacientes, tiene que ser una dieta preventiva. Lo ideal es mantener con el corticoide el menor tiempo posible, pero existen algunos pacientes que realmente son corticodependientes. Entonces, lo que hacemos pues es incrementar otros tratamientos que más adelante vamos a ver. Ahora,
Si existe resistencia a los corticoides o corticoresistencia, que habíamos mencionado, que no hay remisión después de las 8 semanas del tratamiento, esa es una indicación para biopsia renal, ¿no? Primero tenemos que saber cuántas proteínas, o sea, hacerle todo el estudio, ver cómo está la función renal y hacerle la biopsia renal para poder clasificarlo, de repente incrementar algún otro tipo de tratamiento. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes que son resistentes a los corticoides? Muchos, la verdad, la mitad de ellos tienen un riesgo de tener una nefropatía terminal, ¿no? Llegan a enfermedad renal crónica dentro de los 5 años posteriores al inicio del cuadro. Se deteriora la calidad de vida porque el hecho de tener una nefropatía terminal también les condiciona estar en una terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis, y todo esto presenta también un deterioro de la calidad de vida. Y este deterioro también está condicionado por infecciones, hipertensión y complicaciones tromboembólicas. Ahora, si esos pacientes que no responden bien a los corticoides o que son muy corticodependientes, no los vamos a mantener con corticoides toda la vida. Entonces, tenemos alternativas para alternativas de tratamiento para estos pacientes. Una de ellas es la ciclofosfamida, que es una ifosfamida, que en nuestro medio pues se administra de forma diferente. El libro te menciona así, 2 miligramos kilo día por vía oral entre 8 a 12 semanas, ¿no? Eso ustedes ténganlo en cuenta. Sin embargo, fuera de la literatura que está en Nelson, sí también existe otra presentación de ciclofosfamida. ¿Qué es lo que pasa con este tratamiento añadido a los corticoides? Más bien prolonga la fase de remisión y disminuye los casos de recidivas o de recaídas. Sin embargo, como cualquier tratamiento, existen efectos adversos y dentro de esos efectos adversos está neutropenia, cistitis hemorrágica. La cistitis hemorrágica es la más característica, alopecia, esterilidad, riesgo de cáncer también o de neoplasias. Son efectos adversos relacionados a la ciclofosfamida. Cuando nosotros suspendemos, en caso de que exista los leucocitos menos de 5.000 en total, o si es que, y esto en un mundo ideal, ¿no? De que se pueda hacer niveles de medicamentos, más de 250 miligramos por kilo, si alcanzamos el umbral, porque ¿qué es lo que pasa en este punto? Y alteraciones con la fertilidad. Puede haber oligospermia y azoospermia. Dentro del tratamiento alternativo también fuera de la ciclofosfamida están los anticalcineurínicos, la ciclosporina y el tacrolimus, son inhibidores de la calcineurina. También son otras opciones de tratamientos en aquellos pacientes que tienen resistencia a corticoides, pero como todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Pueden provocar per se ya nefrotoxicidad, estismo, hiperplasia gingival, hipertensión. Entonces, cuando se administra este tratamiento, también tenemos que estar pendiente de los niveles, ¿no? De toxicidad de estos medicamentos. Otro tratamiento que se ha descrito es un antihelmíntico, que se llama levamisol. Este tiene un efecto inmunomodulador y también disminuye, se ha visto reducción de las recidivas en estos pacientes. Ahora, más allá, fuera de estos medicamentos que se llaman fármacos modificadores de la enfermedad, existe anticuerpos monoclonales o biológicos, ¿no? Dentro de ellos, el más descrito es el rituximab. Es un anticuerpo monoclonal que está dirigido al CD20. El CD20 se encuentra en la periferia de los linfocitos, es como un receptor. Entonces, este tratamiento también ha sido efectivo en aquellos pacientes que realmente no responden a otros medicamentos. Provoca una tasa de remisión de 80%, por lo menos dentro de un año pueden estar libres de fármacos. Pero se ha también mencionado que es menos efectivo si es que los pacientes antes han sido tratados con inhibidores de la calcineurina, como habíamos dicho, ciclosporina y tacrolimus. Todos los pacientes que tengan síndrome nefrótico o que se aborde, que se realice el tratamiento, tenemos que estar muy pendientes de las inmunizaciones. Entre estas inmunizaciones, la vacuna antineumococcus. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que uno de los gérmenes más frecuentes para ocasionar infecciones en estos pacientes es el neumococo. Entonces tenemos que prevenir también. Y la vacuna de la influenza, ¿no? La vacuna antigripal anual. También está dentro del calendario. Ahora, las recomendaciones de monitorización te da, ¿no?
El tipo de enfermedad depende si tiene leve, moderada o grave. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Cuando venga a la consulta, pedirle estudios de proteínas en orina, ver bien siempre el estado nutricional, la presión arterial, la función renal, electrolitos, etcétera. Todo esto cada vez que nosotros tengamos a los pacientes con este tratamiento, y la terapia varía, no solo con lo que hemos mencionado. Miren aquí, incluso se menciona el micofenolato de mofetilo, que también se puede utilizar, pero a esto pues también tenemos que ver de acuerdo a las reacciones adversas que presenten cada medicamento, además del síndrome nefrótico, también controlar sus reacciones adversas. Dentro de las complicaciones y pronósticos, lo que tenemos que evitar son las infecciones. Sin embargo, muchos pacientes se complican con infecciones, por ejemplo, la peritonitis bacteriana espontánea, y hasta muchas veces ingresan al quirófano y no salen de ahí. Entonces, es una de las complicaciones frecuentes. O los eventos tromboembólicos, que pueden ocasionar mucha disfunción o mucha disminución de la calidad de vida. Para esto, tenemos en cuenta que la educación familiar, la educación del entorno y el personal de salud es muy importante para poder controlar estos niños que van a ser de alguna manera crónicos. Nuestro objetivo de tratamiento que habíamos mencionado, mantener un tratamiento sin recidivas. El curso generalmente es favorable, favorable para la mayoría de los pacientes, con excepción de aquellos pacientes que tienen corticoresistencia. Ellos sí, el pronóstico es reservado. Para la prevención de las complicaciones, primero, habíamos dicho de que reacciones adversas con todos los medicamentos. Sin embargo, los corticoides pueden ocasionar mayor riesgo de osteoporosis. Por lo tanto, administración de vitamina D, más que todos aquellos pacientes que van a recibir corticoides por mucho tiempo. Prevenir hipertensión arterial, ya sea con YECAS o ARA2, las complicaciones tromboembólicas e infecciones que he mencionado. Evitar la hiperlipidemia, y esto con la de la dieta y el calendario de vacunas, ¿no? En caso de un síndrome nefrótico secundario, esto ya se puede deber a pacientes aquellos mayores de 8 años, muchas causas, ¿no? Puede acompañarse de hipertensión hematuria, afección de la disfunción renal, síntomas extrarrenales, dependiendo de la patología, disminución del complemento, paludismo, esquistosomiasis, neoplasias malignas se han asociado al síndrome nefrótico secundario, fuera también de otros trastornos como las vasculitis, que se acompañan de artralgias, eritema malar, etcétera, como un lupus, por ejemplo. Y el síndrome nefrótico congénito se presenta en aquellos pacientes desde el nacimiento hasta los primeros 3 meses. Entonces, un paciente con síndrome nefrótico que sea menos de 1 año, o que sea neonato, o que esté en los primeros meses de vida, se puede pensar en un síndrome nefrótico congénito. Generalmente está ocasionado por una alteración autosómica recesiva, y hay muchas mutaciones, todas estas mutaciones, ¿no? NPHS 1, 2, que causan distintos síndromes. Y los trastornos en estos pacientes, pues existen también trastornos de crecimiento, trastornos nutricionales que los acompañan. Dentro de estas causas, pues, muchas, ¿no? Acá tenemos las causas y las alteraciones genéticas. El gen alterado, que es lo más frecuente es estas 4, pero de todas formas también existen otros genes que pueden estar alterados. Y las características histológicas, que la mayoría son glomerulosclerosis focal y segmentaria. De todas formas, el síndrome nefrótico también se trata, al igual que otros síndromes nefróticos, cualquier otro síndrome nefrótico, también con corticoides y con los tratamientos que habíamos mencionado. Muy bien, hemos terminado con el síndrome nefrótico. Vamos a empezar el repaso, por favor, todos. Referente al síndrome nefrótico, ¿cuál de las siguientes es su definición? Respondan. La mayoría dice B, B, B. A ver, vamos a ver. El síndrome nefrótico, como habíamos dicho, está caracterizado por proteinuria masiva en rango nefrótico, más de 3.5 gramos en 24 horas, una relación proteína-creatinina más de 2.
Entonces, el B, esa es la respuesta. Muy bien. La siguiente. Los siguientes forman parte de la tríada de hallazgos clínicos asociados, excepto D. Perdón. Muy bien. La mayoría D. A ver. Exacto, ¿no? Tiene todo esto. Es decir, la hipertensión arterial no, porque si no también hablaríamos de otro tipo de... ¿Cuál es el porcentaje de frecuencia del síndrome nefrótico idiopático en la infancia? Muy bien. D. Exacto. El síndrome nefrótico idiopático es alrededor del 90% de todos los casos de síndrome nefrótico en la infancia. La respuesta. Uno de los siguientes no forma parte de la clínica de síndrome nefrótico de cambios mínimos en niños. Mm. Muy bien. Todos, alguien dijo D por ahí. Vamos a ver. Ay, no. No. Perdón, voy a salirme porque se me puso mala la presentación. Ahora sí. Aquí estamos. Perdón, 2 segundos. No. No sé qué es lo que está pasando. Presentación, denme 2 minutitos, por favor. Ya, habíamos mencionado el síndrome nefrótico y estábamos, ¿no? Mm, No, disculpen, no sé qué está pasando. Eh, ahora sí. Ya. Entonces, decíamos, acá la hipertensión arterial y la hematuria macroscópica no son parte del síndrome nefrótico de cambios mínimos. Esta es la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la recaída de tratamiento con corticoides? Recaída del tratamiento. Todos dicen D. Vamos a ver. La recaída se define por aumento en relación con
proteína creatinina de la primera orina, más de 0,2 o más de 2 cruces en 3 días consecutivos. Entonces, A y C son ciertas. Ven, ahí tienen que estar bien pendientes. Algunos respondieron E, muchos respondieron D, que sí está bien. No, perdón. La C estaba bien en todo caso, o la E, más de 2 cruces, ¿ya? Se define como recaída frecuente. ¿Cómo? D. La mayoría dice D. Y sí, como recaídas frecuentes es 2 o más recaídas en los primeros 6 meses o 4 un año, ¿no? Entonces, ahí B es la correcta. Ahora, el síndrome nefrótico resistente a corticoides y más específicamente la glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿cuál es el porcentaje de riesgo para nefropatía terminal en los 5 años posteriores al diagnóstico? Muy bien, la mayoría dice B. Tal cual, ¿no? Dice la mitad de los niños, ¿no? Un riesgo del 50% para nefropatía terminal. Entonces, la respuesta es B. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes se recomiendan como tratamiento inicial en los niños con síndrome nefrótico? Corticosteroides. Ah, 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 ah. Bien. Exacto. Los inhibidores de la calcineurina como tratamiento inicial, ¿ya? En resistente a corticoides. Muy bien. Siguiente. El síndrome nefrótico congénito tipo finlandés, encargados de codificar síntesis de nefrina y podosina, ¿cuál de los siguientes genes se mutan en el síndrome nefrótico congénito de tipo finlandés? E, A, E, B, E, E y B, muchos, ¿no? El síndrome nefrótico congénito de tipo finlandés son mutaciones en los genes NPHS1 y 2, encargados de codificar nefrina y podosina. Entonces, A y B. Muchos han respondido solo B, pero en realidad para el síndrome congénito, nefrótico congénito de tipo finlandés son el tipo 1 y 2. En la mayoría ha respondido E. Muy bien. ¿Cuál es el marcador con el que se puede realizar el diagnóstico prenatal nefrótico en el embarazo? Bueno, puede realizarse con alfa-fetoproteínas en el líquido amniótico. Alfa-fetoproteínas. Entonces, esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, prácticamente la mayoría ha respondido en, eh, en este tema de síndrome nefrótico. Y ahora vamos a avanzar un poquito de shock. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para que no se cansen, porque ya también es un tema más corto. ¿Ya? Primero, lo que tenemos que saber. El choque es la incapacidad, es un síndrome clínico caracterizado por la incapacidad del organismo para aportar oxígeno para satisfacer las demandas metabólicas de órganos y tejidos vitales. Entonces, prácticamente nosotros sabemos que el oxígeno es parte de la alimentación del cuerpo, de los tejidos corporales. Entonces, si falta oxígeno, va a haber muchos problemas. Uno de esos órganos vitales y tejidos vitales es el cerebro. Este cerebro es muy sensible a periodos variables de aporte de oxígeno, ¿no? O a falta de oxígeno por su incapacidad para producir un metabolismo anaerobio.
Entonces, el cerebro sin oxígeno puede sufrir muchas consecuencias. A su vez, el choque puede migrar, puede evolucionar a un estado de síndrome de disfunción multiorgánica. Este síndrome de disfunción multiorgánica se define como cualquier alteración en la función orgánica que obligue a la instalación de medidas de soporte. Conociendo estas definiciones, primero vamos a saber cómo se produce el choque. Va a existir va a existir una agresión inicial, cualquier tipo de agresión, ya sea una cardiopatía, ya sea infecciones, ya sea hipovolemia, diarrea, lo que sea. Entonces, existe una agresión inicial que va a hacer que disminuya el aporte de oxígeno a tejidos y órganos, es decir, si existe hipovolemia, la sangre es la que transporta el oxígeno a todo el cuerpo, entonces disminuye. Si existe choque, también va a existir dificultad para poder redistribuir la sangre en todo el cuerpo, disminuye el aporte de oxígeno. Si existe alguna cardiopatía, por ejemplo, el corazón no está apto para poder distribuir oxígeno a todo el cuerpo, también disminuye el aporte de oxígeno a todos los tejidos y órganos. Entonces, una vez que disminuye el aporte de oxígeno a tejidos y órganos, lo que pasa, el cuerpo empieza a compensar la presión arterial. Entonces, si hay poco flujo sanguíneo, ¡pum!, empieza a, a tener vasoconstricción, ¿no? Para poder compensar. Y por ende también se va a incrementar el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Esto ocurre y entonces logramos hacer llegar sangre a todos los tejidos, entonces existe una compensación de oxígeno. Y como hay una compensación de oxígeno y el cuerpo está sufriendo un estrés, el estrés, ¿cuál va a ser? Va a priorizar algunos órganos, por ejemplo, cerebro, corazón y riñones. Entonces va a redistribuir todo el flujo sanguíneo a cerebro, corazón y riñones. Por ejemplo, va a dejar de un lado a la parte cutánea o a la parte gastrointestinal. Va a priorizar estos órganos y sistemas. Entonces podemos llegar a un choque compensado y la presión arterial se mantiene. Sin embargo, si no logramos compensar del todo un paciente con choque, entonces llegamos a estar descompensado. Es decir, si el paciente no recibe las medidas que requiere, que más adelante vamos a ver en cuanto al tratamiento, pero no recibe todo el soporte, entonces el paciente se descompensa. Un dato tardío es la hipotensión, ¿o no? Entonces, el shock descompensado se caracteriza por hipotensión y por lesión tisular. O sea, hay lesión de los tejidos, lo que ocasiona una disfunción multiorgánica, ¿no? Se van a afectar ya más órganos, pese a que están priorizando cerebro, corazón y riñones, pues muchos órganos pueden empezar a fallar y obviamente una disfunción multiorgánica que también no se controla nos va a llegar a la muerte. Esa es la fisiopatología del choque. ¿Qué es lo que existe? Hay pérdida extracorpórea de líquidos. Pues, por ejemplo, en el choque hipovolémico, ¿no?, que habíamos mencionado, disminución de la presión oncótica del plasma, dado también por el choque hipovolémico, y va a existir una vasodilatación anormal. Recuerden que la resistencia vascular también va a estar afectada en este proceso fisiopatológico. Va a haber también incremento de la permeabilidad vascular o una disfunción cardíaca. Entonces, tenemos en cuenta los criterios de disfunción orgánica. Cuando nosotros no podemos compensar el choque o el paciente realmente llega muy tarde a los servicios, ya sea a un hospital o un servicio de terapia intensiva, llegamos a una disfunción multiorgánica. ¿Cómo sabemos que hay una disfunción orgánica? Primero, a nivel cardiovascular, a pesar de los bolos intravenosos, la presión arterial no la logramos compensar, entonces existe hipotensión. Hay muchos pacientes que están muy hipotensos, requieren administración de fármacos aminas, por ejemplo, fármacos vasoactivos, para que la presión arterial se mantenga. Entonces, el hecho de requerir fármacos vasoactivos o que tenga también alteraciones en la gasometría, como acidosis metabólica, que no sea explicable, aumento del lactato. El lactato es un participante muy importante en la fisiopatología del choque, oliguria o llenado capilar prolongado, o diferencia entre la temperatura tanto central como periférica. Ya estamos hablando de una afección a nivel cardiovascular, entonces disfunción cardiovascular. Por otro lado, si tenemos disfunción respiratoria, esto se va a manifestar con un coeficiente PaO2 menos de 300 o una presión arterial de dióxido de carbono más de 65 o necesidad de oxígeno más de 50% para que se mantenga una saturación adecuada o necesidad de ventilación mecánica invasiva. Ahí hablamos de disfunción respiratoria.
A nivel neurológico, el Glasgow, el estado mental, el estado de conciencia es muy importante en estos pacientes para valorar si un paciente está con choque y qué es lo que deberíamos hacer y dar soporte a todo nivel. El Glasgow menos de 11 es también una disfunción a nivel neurológico, ¿no? O en todo caso, de que el Glasgow pues caiga de repente más de 3 puntos. Disfunción hematológica también caracteriza con trombocitopenia, menos de 100.000 o que haya un descenso de las plaquetas más del 50% desde el ingreso, desde el valor máximo registrado en los últimos 3 días. El INR, porque puede haber alteraciones en la coagulación, que esté más de 1.5 o el TPTA más de 60 segundos. A nivel renal, incremento de la creatinina y disminución de la tasa de filtrado. Y a nivel hepático, incremento de la bilirrubina total. Esto, por si acaso, no es aplicable al riesgo teniendo en cuenta la frecuencia de ictericia neonatal que se presenta y valor también de las transaminasas incrementadas. Entonces, esa es la disfunción multiorgánica, pero tenemos que saber por qué se ha producido el choque. Entonces, existe 5 tipos de shock. El shock hipovolémico, el cardiogénico, distributivo, séptico y obstructivo. ¿Qué es lo que pasa? El hipovolémico, como su nombre lo dice, ¡pum!, disminución de la precarga. Secundaria, pérdidas internas, o sea, disminución de la volemia, prácticamente, ¿no? Y esto puede estar ocasionado por hemorragias, aquellos pacientes que se accidentan, o las quemaduras que ocasionan mucha deshidratación. El síndrome nefrótico también es una causa de hipovolemia que habíamos hablado, o algunos pacientes con infecciones gastrointestinales que realmente no reciben atención oportuna y llegan a presentar un choque hipovolémico. Cardiogénico, cuando realmente existe una falla en la bomba cardíaca. Esto se da también por cardiopatías congénitas, ¿no? O miocardiopatías. Distributivos, aquellos que tienen anomalías del tono vasomotor y pérdida de la capacidad venosa y arterial. En este caso hablamos, por ejemplo, de las anafilaxias o alteraciones neurológicas, ¿no? Lesión medular o del tronco del encéfalo y algunos fármacos. Séptico, que es lo más frecuente, muchas formas y dependiendo de qué germen la afecte, ¿no? Y este también puede estar acompañado de un choque hipovolémico distributivo cardiogénico y se da por distintos microorganismos. Y obstructivo, porque existe disminución del gasto cardíaco, o sea, no logra llegar a compensar a todo el cuerpo o a los tejidos, no llega a la volemia adecuada. Entonces, ¿por qué? Porque hay una disminución del gasto cardíaco. ¿Qué es lo que puede provocar esto? Es por una hemotraxatención, por ejemplo, o un derrame pericárdico que está muy alto y se llega a presentar taponamiento pericárdico, o a veces con eso obstructivo por trombos, ¿no? Etcétera. Entonces, estos son los 5 tipos de choque que tenemos. Algunos pacientes pueden provocar un choque mixto, ¿no? Cuando se mezclan de cualquier tipo, pero saber, pues, estos son los 5 tipos de choque. Entonces, en un paciente que tenemos con choque, hemos visto de que cualquier sistema se puede afectar. El cuerpo va a empezar a priorizar tres órganos principales, ¿no? Cerebro, corazón, riñones. Sin embargo, a pesar de eso, pues, lo que pasa es de que uno de los signos principales para que nosotros detectemos que el paciente está con choque, la perfusión, ¿no? El llenado capilar, o los signos de perfusión. ¿Cuáles son los signos de hipoperfusión o que esto no está funcionando a cualquier nivel o cualquier sistema? Por ejemplo, prácticamente el riñón, ¿no? Disminución de la diuresis. Oliguria y pueden llegar, si hay mucha hipoperfusión, incluso a anuria. La piel también, el llenado capilar que habíamos mencionado, el sistema cardiovascular, respiratorio, metabólico, todas estas son características de hipoperfusión. ¿Cómo se va a manifestar? Primero el paciente va a estar taquicárdico porque intenta compensar la falta de volemia a todo nivel o la falta de oxígeno en los tejidos. Entonces se puede estar taquicárdico con o sin taquipnea. Va a disminuir la diuresis, que este va a ser un signo de hipoperfusión periférica, ¿no? Hipoperfusión periférica, puede existir o no también dificultad o insuficiencia respiratoria y el hecho de que no exista aporte de oxígeno a nivel cerebral también altera el nivel de conciencia. Entonces, esto nos puede llegar dentro de un signo tardío que habíamos mencionado, la hipotensión, esto es un estado ya muy avanzado y la hipotensión en un paciente con choque que no está siendo compensado, pues representa un gran riesgo de morbimortalidad.
De acuerdo a la clasificación que habíamos mencionado, el shock hipovolémico se caracteriza por hipotensión ortostática, obviamente hipovolemia, quiere decir deshidratación, se queda de mucosas y axilas, disminuye la turgencia cutánea, la diuresis también disminuye la temperatura periférica. De hecho, hay una característica que en los pacientes, dependiendo hasta dónde le sientas la temperatura, por ejemplo, si a un paciente que esté con choque le empiezas a tocar los piecitos, la pierna, el muslo, hasta donde esté la temperatura, entonces significa cuán grave también está cuando se presenta con choque. En caso de choque cardiogénico, estos pacientes se presentan con incremento de la frecuencia respiratoria, también con extremidades frías, obviamente disminuye, que esto ocasionado por la hipoperfusión, disminuye el llenado capilar, los pulsos y se altera también el estado de conciencia y se presentan con oliguria o anuria. En el choque distributivo, el gasto cardíaco es insuficiente, hay una restricción del flujo anterogrado y esto puede llevarnos fácilmente a un paro cardíaco. Y el shock distributivo, hay una vasodilatación periférica, pero el gasto cardíaco incrementa y a pesar de que incrementa, esto puede llegar a ser insuficiente, que no hay una compensación corporal. Entre otras manifestaciones, dentro de las cutáneas, sabemos que el cuerpo ha priorizado otros órganos, entonces se puede presentar PT, que es eritemas, equimosis, gangrenas o ictericia, cuando más que todo consiste ya un síndrome de disfunción multiorgánica. La sepsis está definida como datos de respuesta inflamatoria sistémica con una etiología infecciosa, ya sea sospechada o demostrada. Entonces, va a existir infección, ya sea sistémico localizada, sepsis leve, o sepsis grave, o puede progresar incluso a sepsis grave, empieza a deteriorarse, se presenta como shock séptico, disfunción multiorgánica y muerte. Aquí nosotros tenemos distintos criterios ya catalogados por la Organización Mundial de la Salud para nosotros definir. Primera infección es una infección sospechada o comprobada, o un síndrome clínico asociado a una probabilidad de infección alta. Por ejemplo, comprobada, sí podemos hacerlo si hay un absceso, digamos, o una fascitis necrosante, tenemos el germen detectado en cultivo. Pero en una neumonía, generalmente no siempre podemos poder detectar el germen, entonces esa es una infección sospechada, ¿no? Entonces, si ya tenemos infección y el paciente además presenta 4 alteraciones, o por lo menos uno, que tiene que ser sí o sí temperatura o alteración de los recuentos de leucocitos. Si la temperatura está más de 38,5 o menos de 36, es un criterio. Si existe taquicardia por más de 2 desvíos estándar, depende de la edad, o incremento de la frecuencia respiratoria, más de 2 desvíos estándar también, o los recuentos leucocitos, que estén o con leucocitosis o con leucopenia, y que los neutrófilos inmaduros estén más de 10%. Entonces, cumpliendo los signos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más una infección, se caracteriza como sepsis. Entonces, la sepsis ya puede ser leve, moderada, grave. La sepsis es grave cuando existe más de uno de los siguientes, es decir, disfunción orgánica cardiovascular o dificultad respiratoria. Y posterior a la sepsis grave llega choque séptico. Y el choque séptico es una sepsis más disfunción orgánica cardiovascular, según la definición anterior. Y esto, si no se controla, puede llegar a disfunción multiorgánica, ¿no? Entonces, los signos y los síntomas, primero pueden empezar con alteración de la temperatura, taquicardia, taquipnea, llegar a un shock caliente, incremento del gasto cardíaco que trata de compensar el oxígeno, pero también se puede presentar posteriormente como un choque frío. Disminuye ya el gasto cardíaco, incrementa la resistencia vascular y aquí existen mediadores inflamatorios. Entonces, esta también es parte del comportamiento de la sepsis. Y estas son las definiciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pedimos exámenes de laboratorio. Realmente todo, no todo puede estar alterado. Hemograma, ¿qué lo podemos encontrar? Trombocitopenia, incremento del tiempo de protrombina, alteraciones en la coagulación. Anemia, neutropenia o incluso incremento de los neutrófilos inmaduros, ¿no? Leucopenia. Tanto las citopenias son mal pronóstico y pueden llegar a una sepsis devastadora y prácticamente la muerte. Aumento de las formas inmaduras, que es lo que decíamos. Dentro de las pruebas de laboratorio también pedimos electrolitos, pruebas metabólicas en donde vemos hipoalbuminemia, hipocalcemia, o hiperglicemia o hipoglicemia. En un choque que no logramos descompensar va a haber desequilibrio y esto más que todo, por eso nosotros pedimos una gasometría, donde vamos a alterar, a ver mucha alteración del aporte de oxígeno, ¿no? Y
no se hace, pero el incremento del ácido láctico va a producir aporte insuficiente de oxígeno a los tejidos. Y esto se representa en la gasometría con incremento también del lactato, que es uno de los parámetros fundamentales y en los últimos tiempos se está tomando mucha relevancia. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que hayamos diagnosticado choque, el paciente se presente, tenemos una hora o la hora de oro que menciona. El actuar va a depender mucho de la edad, ¿no? Por ejemplo, en recién nacidos, si nosotros tenemos características de choque o incluso de disfunción ya multiorgánica, etcétera, lo que se hace es administración de bolos, es decir, de cargas, como cargas hídricas, 10 mililitros por kilo, ¿no? Se le puede administrar hasta 4 veces o hasta 40 mililitros por kilo, dependiendo del paciente, a menos que tenga otros signos como de hiperhidratación o de sobrecarga de volumen como hepatomegalia. Empezamos. Si es que no funcionan los líquidos, ya nos pasamos a las aminas vasoactivas, ¿no? Si no funciona, ajustamos o agregamos otro tipo de aminas. Y ahora, si es resistente a las catecolaminas, ahí sí abordamos un poco más y le pedimos muchas otras situaciones. Obviamente, esto ya en terapia intensiva. Clasificamos como un choque, ya sea choque frío, choque caliente, y dependiendo del choque, y si no responde a ninguna de las terapias administradas, se llama un choque refractario. Y en este caso, muchas veces podemos utilizar incluso corticoides, ¿no? Porque puede provocar también una insuficiencia suprarrenal que nos puede ocasionar falta de respuesta en el tratamiento de choque. Existe otro manejo que se llama el ECMO, que es la ventilación extracorpórea, y esto no existe en nuestro país, pero afuera, ya cuando el choque realmente es refractario, se puede conectar a una bomba en donde es como que respirara alguien, una máquina, ¿no? Esto es una terapia un poco más avanzada. En caso de lactantes y niños, también está presente si detectamos choque, también se pueden administrar bolos o cargas hídricas, en este caso ya de 20 ml kilolitro hasta 60 ml kilolitros, es decir, hasta 3 cargas. En las últimas actualizaciones incluso ya no nos permiten tantas cargas, incluso solo 2 cargas y pasos nomás aminas vasoactivas. Sin embargo, aquí en este esquema nos dicen hasta 60 mililitros, son como 3 cargas, ¿no? Iniciar, corregir las alteraciones metabólicas e iniciar los antibióticos en caso que requerido durante la primera hora. Si es refractaria a líquidos, a aminas vasoactivas, dependiendo de cuál necesitemos. Si es resistente a las aminas, también instaurar otras medidas, clasificar el tipo de choque que tiene y puede utilizar otro tipo de medicamentos. Y cuando es un choque refractario, directamente igual el ECMO que está recomendado. El tratamiento, estabilizar, el ABC, ¿no? De la estabilización. Vía aérea, cardiovascular, respiratoria, el estado mental, todo tenemos que ver en un paciente con choque. Entonces, si es que necesitamos, se debe intubar y mantener con ventilación mecánica, iniciar un acceso venoso, ese sí es muy importante para administrar los líquidos, y en caso que no se pueda, pues intraóseo, por lo menos hasta compensar. Los colores que habíamos dicho, ¿no? La administración de cargas hídricas a 20 mililitros kilo durante la primera hora es importante. Los objetivos de nuestro tratamiento es normalizar la frecuencia cardíaca, mejorar la diuresis, mejorar la perfusión, y pues esto se da también. Podemos ser objetivos con el llenado capilar y el estado mental, siempre recuperar el estado mental. Entonces, dentro de los trastornos a cualquier nivel, o la terapia dirigida para la disfunción orgánica múltiple, cualquiera. Dependiendo de qué órganos estén más afectados, por ejemplo, respiratorio, obviamente la ventilación, ¿no? Hay algunos que llegan solo a ventilación no invasiva, como el CPAP, etcétera, que también van bien. La parte renal, siempre los líquidos, el aporte para que el riñón no se estrese, no sufra. La parte hematológica, las transfusiones si fuera necesario, o la administración de vitamina K o plasma fresco congelado, etcétera. A la parte gastrointestinal, dependiendo de lo que tiene, si podemos administrar protectores gástricos, sonda nasogástrica o nutrición enteral o parenteral, depende del paciente. En la parte de endocrinología, lo que estos pacientes cursan es con la insuficiencia suprarrenal, y ahí sí se puede administrar dosis de estrés de corticoides. En la parte metabólica, todas las alteraciones metabólicas que tengan, empezar a corregirlas, ¿no?
Una reanimación inicial tiene que estar dada por pasos, tiene que ser cuantitativa y protocolizada. La verdad es, otro de los objetivos es corregir el lactato de manera precoz. También realizar todo el abordaje, ¿no? Todo el tratamiento, perdón, todos los estudios de laboratorio que corresponden a abordaje, diagnosticar ya con cultivos, con análisis, el hemograma, procalcitoninas, ver otro tipo de también de infecciones, no solo bacterianas, sino también micóticas, realizar pruebas de imagen, qué tal si está con un neumotórax, si hablaremos de un choque obstructivo y el tratamiento antimicrobiano. Los antibióticos intravenosos son eficaces en la primera hora, entonces es importante durante la primera hora, la hora de oro, administrar también antibióticos en caso de que se trate de un choque séptico. Y dentro de los antibióticos, un tratamiento empírico primero, ¿no? Habíamos mencionado las cefalosporinas, que puede ser una opción muy viable, y ver, ¿no? Todo el abordaje que tenemos, los valores de procalcitonina. Hay muchos pacientes que se mantienen hospitalizados o muchos pacientes que ya han estado recibiendo antibióticos. Se pueden administrar otros dirigidos a microorganismos intrahospitalarios, ¿no? Y un tratamiento combinado. Una cuestión importante que debemos mencionar es que no se deben usar antimicrobianos en pacientes que tengan estado inflamatorio grave, que no tengan una causa. Es decir, si es un choque séptico, con toda comodidad administrar antibióticos, sino buscarle la causa y lo más importante, la causa que ha originado el choque es la que hay que corregir lo más antes posible. La sepsis generalmente se va a acompañar de hipovolemia. La hipovolemia, nuevamente repetimos, las cargas hídricas a 20 mililitros por kilo, un suero isotónico, en este caso solución fisiológica, Ringer, que son también adecuados para corregir la parte de la hipovolemia. Los objetivos, normalizar la frecuencia cardíaca, la primera hora que es vital, hay que estabilizar hasta las primeras 3 horas, ¿no? Y la ausencia, si es que no nos responde, a veces muchos necesitan aminas vasoactivas o más suministración de líquidos, sin embargo, irle monitorizando todos los signos vitales, ¿no? La frecuencia cardíaca sí está normal y todo. Recordemos que la hipotensión puede ser un signo ya tardío y es un incremento de mortalidad en los pacientes, ¿no? Aquí tenemos también la utilización de tanto de la fluidoterapia, que es lo que podemos utilizar, porque no solo utilizamos cristaloides, sino también albúmina en caso de que no tengamos algunas veces incluso transfusiones. Dentro de los vasopresores, adrenalina, noradrenalina, todo lo que tenemos con alteraciones, dopamina, fenilefrina. Ahora, tratamientos sinotrópicos también en caso de cardiopatías o aquellos choques cardiogénicos. También existe otro tratamiento con los corticoides. En este caso, los corticoides muchas veces en los choques fríos o choques también se pueden administrar, más que todo cuando estamos ante un paciente que pueda presentar una disfunción o una insuficiencia suprarrenal. En el choque séptico, como consideraciones adicionales, la primera hora es vital, lo mismo. Administración precoz del tratamiento y elegir un buen tratamiento para los niños. Si es neonato, ampicilina, macefotaxina o gentamicina. En caso que sospechemos de alguna infección viral, por ejemplo, de herpes, aciclovir. En lactantes y niños, cefalosporinas. Tratar de cubrir la mayor parte o un antibiótico de amplio espectro. O cefalosporinas más vancomicinas, que también puede ser útil, o vancomicina en caso de que hablemos de choque por estafilococo aureus, u otros tratamientos. Si hablamos de infecciones gastrointestinales, podemos asociar metronidazol, piperacilina, tazobactam. La reposición de líquidos sí es un beneficio transitorio, sin embargo, necesitamos muchas veces el apoyo de aminas vasoactivas. Los vasoconstrictores nos van a ayudar también a incrementar la resistencia vascular sistémica. Ahora, si existe lesión medular o choque medular, la fenilefrina, vasopresina nos ayuda en este caso, o en caso de anafilaxia, la adrenalina, y muchas veces la adrenalina puede ser administrada por vía intramuscular. Entonces, como tratamiento farmacológico cardiovascular, tenemos todos estos: dopamina, adrenalina, dobutamina, noradrenalina y fenilefrina, y ahí tenemos toda la dosis, ¿no? Y cómo tenemos que administrar. En caso de un choque cardiogénico, no siempre nos va a responder bien a los líquidos, porque realmente lo que nos está fallando es el corazón.
el corazón no va a bombear a pesar de que nosotros le demos mucho líquido. Entonces, los líquidos tenemos que administrarlos con mucho más cuidado. Se recomienda de 5 a 10 mililitros por kilo, con mucha precaución. Sí, nos funcionaría muy bien aminas vasoactivas o u otro tipo de inmunodilatadores como la milrinona, ¿no? Y ahí está, u otros medicamentos vasodilatadores y que reduzcan la postcarga. Entonces, ¿por qué? Porque la afección es a nivel cardíaco. En caso de un choque obstructivo que habíamos dicho, sí podemos administrarle reposiciones con líquidos, sin embargo tenemos que corregir la etiología. Como es obstructivo, tenemos que desobstruir. Si se trata de un derrame pericárdico, hacerle pericardiocentesis. Si es pleural, hacerle tubo, ¿no? Ponerse un tubo o pincharles o neumotórax, todo tenemos que resolver. En este caso también tenemos que controlar el estado metabólico. Habíamos hablado de la insuficiencia suprarrenal que se puede dar en los con choque y esto puede ser absoluta o relativa en el 50% de los casos. Y el tratamiento es la hidrocortisona para mejorar esto. Entonces, algunos pacientes que están con choque y de repente queremos administrarle corticoides, teniendo en cuenta que esto puede disminuir, puede inmunosuprimirlos, sí. ¿Por qué? Porque tenemos un criterio para administrar. Entonces, dentro de las causas puede existir también asociación a hipoplasia suprarrenal congénita, unas anomalías en el eje hipotálamo hipófisis. O aquellos pacientes que han recibido corticoides o de repente se los suspenden sin una reducción paulatina, sufren estrés, ¿no? Y ahí está la crisis suprarrenal. En lo que hacemos dentro para la valoración, para continuar el tratamiento, vemos la valoración clínica. Primero, los marcadores globales, ¿no? La hemoglobina, el índice cardíaco, el estratosférico y la saturación de oxígeno. Depende de cómo esté el paciente. En caso de que esté utilizando soporte ventilatorio, ver si no está con síndrome de distrés. La parte renal, oliguria o anuria, o si se requiere terapia de reemplazo renal. Y en choques refractarios, ya sea el ECMO o terapias también de anticoagulación. El pronóstico depende mucho. La causa de mortalidad generalmente son los choques y cuando llegan a disfunción orgánica múltiple. Sin embargo, la frecuencia de presentación de choque séptico es baja, 3% en niños sanos y en aquellos con enfermedades crónicas de 6 a 9%. Y bueno, ahí terminamos con choque. Vamos a empezar a repasar las preguntas. Y dice, causa más frecuente del choque hipovolémico en niños. Algunos dicen A, otros dicen E. Aquí está. El choque hipovolémico en niños en todo el mundo se debe a diarreas, vómitos o hemorragias. O sea, los dos. Muy bien, los que han respondido E. Diarreas, vómitos o hemorragias. Esa es la cosa más frecuente de choque. Muy bien. Anomalías del tono vasomotor secundarias a pérdida de la capacidad venosa y arterial. ¿De qué estamos hablando? Y lo hemos repasado. Sí. Muy bien. Entonces, cuando existe un choque distributivo, se trata de anomalías del tono vasomotor secundarias a la pérdida de capacidad venosa y arterial. Muy bien, todos han respondido bien. Uno de los siguientes enunciados es incorrecto. Entonces dicen, Muy bien. El choque hipovolémico se caracteriza fundamentalmente por una pérdida de líquido y disminución de la precarga. Entonces está muy bien. No es de la poscarga, es de la precarga. ¿Por qué? Porque va a haber hipovolemia, ¿no ve? Pues disminución de la volemia, no va a llegar pues la cantidad de sangre requerida para el corazón. Entonces la precarga es, ¿ya? Muy bien. Shock séptico tiene una naturaleza principalmente
La mayoría dice B. El shock séptico principalmente distributivo. Muy bien. Todos han respondido bien. Naturaleza principalmente distributiva. Según las definiciones pediátricas de SEARS, se debe cumplir 2 de 4 criterios, uno de los cuales sí o sí debe ser. Algunos dicen D, otros E. La mayoría dice E. Otros D. Muy bien. 2 de 4 criterios, uno de los cuales debe ser una temperatura normal o recuento de leucocitos. Esos son los principales. Entonces, es A y C, ¿ya? A y C. La temperatura y el recuento de leucocitos es importante. La presencia de función orgánica alterada, de modo que no puede mantenerse la homeostasis sin intervención médica, corresponde a. Vayan respondiendo. Bien. Todos dicen B. Muy bien, aquí está, ¿no? Presencia de función orgánica alterada, de modo que no puede mantenerse la homeostasis sin intervención médica. La respuesta es B. Las directrices pediátricas para el shock séptico que no responde a la reposición de la volemia sugieren la administración de. B, D, E. Tenemos muchas respuestas muy variables, ¿no? A ver, vamos a repasar. Cuando es un choque séptico y le pasamos cargas, no responde, ¿qué hacemos? No responde a la reposición de volemia, sugieren la administración de adrenalina o dopamina, dice. Entonces puede ser adrenalina o dopamina, ¿ya? Entonces la respuesta es D. Muchas. No forma parte de los objetivos terapéuticos pediátricos iniciales de la reanimación del choque séptico. D. La mayoría dice D. Entonces, todos estos son los objetivos. Llenado capilar menos de 2 segundos, presión arterial bien, pulsos bien, extremidades calientes, diuresis adecuada, nivel de conciencia adecuado. La presión venosa no es el objetivo de tratamiento, porque aparte no vamos a estar midiendo la presión venosa central, ¿no? Entonces, la mayoría ha respondido bien. En los lactantes y los niños, las infecciones extrahospitalarias por Neisseria meningitis pueden tratarse inicialmente con D. A y D, dicen. A y D. A y D. Neisseria. Muchos dicen, ay, no, otra vez. En un ratito, mientras van viendo. Ya, aquí estamos. Voy a compartir otra vez.
Uy, aquí ya vamos a acabar. Entonces, en los lactantes y niños, la Neisseria puede tratarse con ceftriaxona, las cefalosporinas de tercera generación. Eso es lo ideal. Ceftriaxona, muy bien. ¿Cuál es la tasa de mortalidad en choque séptico en niños previamente sanos? Muy bien, ese está fácil, no habíamos dicho, muy poquitos. La tasa es 3%. Muy bien, ahora sí, hemos terminado. Bueno, muchas gracias a todos por participar y por estar pendiente de la clase. Que les vaya muy bien. Sigan estudiando, no se cansen, ya falta poco para el examen y métanle todas las ganas, ¿ya? Y con mucha fe, que nos va a ir bien. Un abrazo y que les vaya muy bien en sus exámenes. No se cansen de estudiar y de repasar más que todos los bancos de preguntas ahora. Bueno, un abrazo, que tengan buena noche. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Pues.